Trabajé 40 años en un cementerio. Lo que empezó como un trabajo de necesidad terminó siendo mi condena. Las noches allí nunca fueron silenciosas. Los relojes siempre se detenían a la misma hora. 3:17 a.m. Una tumba, la 213, jamás quiso cerrarse. Vi una niña de blanco preguntando algo que ningún vivo debería escuchar. Y lo peor, hubo un nombre prohibido que nunca debí pronunciar. ¿Estás seguro de querer escucharlo? Dime en los comentarios desde dónde escuchas esta historia. Me llamo Ramón Duarte. Tengo 73 años y hoy, después de tanto silencio, decidí hablar. No porque quiera, sino porque ya no puedo callar más. Trabajé 40 años como sepulturero en el cementerio municipal de mi pueblo. No fue mi vocación ni un sueño infantil. Fue la necesidad la que me llevó hasta allí. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años y apenas cumplí 18, ya debía mantener a mi madre y a mis 2 hermanos menores. Un tío habló con el administrador del cementerio y me consiguió trabajo como ayudante. Lo que iba a ser temporal, un simple modo de llevar pan a la mesa, terminó convirtiéndose en toda mi vida. Al principio pensé que era un empleo como cualquier otro. Cortar la maleza que crecía entre las tumbas, cargar tierra para los entierros, limpiar herramientas oxidadas, llevar registros en la oficina, nada especial. Pero el cementerio tiene un lenguaje propio, uno que nadie te enseña, pero que tarde o temprano aprendes a escuchar. Los árboles no se mueven igual de día que de noche. Los gatos no maullan, chillan, y el viento cuando sopla entre las cruces no trae canciones. Trae palabras que nunca dijiste, pero que te persiguen como si fueran tuyas. Esa primera semana pensé que todo eran imaginaciones mías. El cansancio, el calor, el peso de la pala sobre los hombros. Pero hubo un detalle que marcó la diferencia y que hasta hoy no olvido. Un reloj. Mi viejo reloj de pulsera, regalo de mi padre, funcionaba perfecto en todas partes, menos dentro del cementerio. Cada vez que lo cruzaba, el segundero se detenía en seco, siempre en la misma hora, 3:17 de la madrugada. Lo revisé, lo cambié por otro, compré pilas nuevas, probé con diferentes relojes. Todos se detenían igual. Se lo conté a don Hilario, el sepulturero más viejo. Él solo me miró con una seriedad que me heló la sangre. Me dijo: «Muchacho, no te burles de esas señales. Aquí, el tiempo no corre para todos igual». Yo tenía 18. Era terco, incrédulo. Me reí. Lo tomé como un simple comentario de un anciano que quería asustarme. Pero hoy sé que esa fue mi primera advertencia. Lo que nunca imaginé es que reírme de eso sería mi mayor error. Con el paso de los meses, me acostumbré a la rutina. El trabajo no era fácil, pero sí predecible. Llegaba temprano, recogía las herramientas, cortaba la maleza que crecía entre las tumbas más antiguas y luego ayudaba a preparar los entierros. A veces me tocaba cargar tierra, otras abrir nichos, otras simplemente organizar los registros en la oficina del cementerio. La rutina poco a poco se volvió parte de mí, pero aunque todo parecía normal, había pequeñas grietas, detalles mínimos, que empezaron a perturbarme. El primero fue aquel reloj detenido a las 3:17 a.m. Luego otra cosa. Una noche vi a don Ernesto, otro sepulturero veterano, dejar un cigarro encendido sobre una lápida antes de marcharse. Era una costumbre que repetía siempre al terminar su jornada. Le pregunté en broma si lo hacía por superstición. Él me miró con seriedad y dijo: «Es para que no despierten». Yo solté una carcajada. Le dije que esas eran cosas de viejos, historias inventadas para asustar a los nuevos. Él no respondió, solo me dio una palmada en el hombro y se marchó en silencio. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera el siguiente detalle. Mientras limpiaba cerca del osario, juraría que escuché pasos detrás de mí. Giré rápido, pala en mano, pero no había nadie. El aire estaba helado, a pesar de ser pleno de verano. Pensé que era el viento, pero no soplaba una brisa. Esa sensación se repitió más de una vez. Pasos que me seguían, sombras que se movían entre las cruces, portones que rechinaban sin que nadie los tocara. Yo seguía burlándome.
convenciéndome de que todo tenía una explicación lógica. Pero por dentro, algo empezaba a cambiar. Me costaba dormir. Soñaba con tumbas abiertas, con relojes sin manecillas, con voces que repetían mi nombre. Al despertar, tenía las manos sudorosas, el corazón acelerado, y siempre al mirar mi reloj, encontraba la misma hora marcada aunque hubiera pasado toda la noche. 3:17 a.m. Un día, de tanto insistir, le conté a mi madre lo que estaba ocurriendo. Ella no me regañó ni me dijo que estaba loco. Solo me miró fijamente y murmuró: «Hijo, tú abriste una puerta. Y lo que entra por esa puerta ya no se marcha». Yo me reí otra vez. Pensé que eran supersticiones de gente mayor. No sabía que esa risa sería el principio de todo. Máximo Faz. La primera vez que sentí verdadero miedo fue una noche de noviembre. Había terminado de cerrar un entierro tardío y me ofrecía quedarme un poco más para organizar herramientas. El cementerio estaba vacío, las luces apagadas y la luna apenas iluminaba los caminos de tierra. El silencio era tan pesado que parecía tener cuerpo. De pronto, escuché un sonido metálico. Eran las puertas del osario, golpeando desde adentro, primero una vez, luego dos, y después 3, siempre 3. Me acerqué con cautela, pero cuando empujé la puerta, no había nadie. Solo el eco retumbando en mis oídos. Quise convencerme de que era el viento, aunque no soplaba ni una brisa. Me apresuré a recoger mis cosas, pero entonces, mientras caminaba de regreso, escuché algo que me paralizó. Una voz femenina, suave, cantando una canción de cuna. El sonido provenía de una tumba recién sellada. Me quedé helado. El sudor me corría por la espalda, aunque la noche estaba fría. Me acerqué, un par de pasos, y la voz se detuvo de golpe. El silencio que quedó fue peor que la canción. Sentí que alguien me observaba desde debajo de la tierra. Di un salto hacia atrás, tropecé con una cruz de madera y caí sentado, con las manos temblando. El reloj en mi muñeca estaba detenido, como siempre, en las 3:17 a.m. Respiré hondo, traté de serenarme y salí corriendo hacia la entrada. En el camino me crucé con don Hilario, el sepulturero más viejo. Me miró fijamente y notó mi rostro pálido, las manos sudorosas. «Ya lo escuchaste, ¿verdad?», murmuró. No necesité responder. Él asintió despacio y añadió: «No vuelvas a reírte de esas cosas, Ramón. Aquí hay tumbas que no quieren descansar, y tú ya entraste en su camino». Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba otra vez el arrullo de esa canción de cuna, como si la voz siguiera persiguiéndome. Y lo peor es que, al despertar, la melodía seguía allí, repitiéndose en mi mente, como si no perteneciera a un sueño sino a una advertencia. Yo pensaba que era un susto pasajero. No sabía que esa era apenas la primera señal de que lo que habitaba en el cementerio me había elegido. Pasaron los días, pero nada volvió a sentirse normal. El cementerio, que antes me parecía un lugar silencioso y rutinario, ahora era un terreno cargado de signos que no podía ignorar. Cada rincón parecía esconder un secreto. Cada sombra parecía tener un peso propio. Una tarde, mientras barría hojas secas en la sección antigua, noté algo extraño sobre una tumba olvidada. Era una flor. No cualquiera, una flor negra, fresca, como si alguien la hubiera colocado ese mismo día. Me acerqué convencido de que algún visitante la había dejado. Pero en esa parte del cementerio ya nadie visitaba a los muertos. Los nombres en las lápidas estaban borrados por el tiempo, cubiertos de musgo. Tomé la flor con cuidado. En el instante en que la toqué, un viento helado recorrió mi nuca, como si alguien hubiera exhalado detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo un silencio denso que parecía respirar conmigo. Dejé caer la flor y corrí hacia otra sección, tratando de alejarme de esa tumba. El corazón me golpeaba en el pecho. Al día siguiente, la flor estaba otra vez allí. Misma tumba, misma forma, como si nunca la hubiera tocado. Me prometí ignorarla, seguir con mi trabajo, no darle importancia. Pero esa tarde ocurrió algo peor.
Mientras cerraba un nicho, vi a lo lejos una figura pequeña. Una niña, vestida de blanco, descalza, con el cabello largo y oscuro. Estaba inmóvil frente a la cruz central, observándome en silencio. Pensé que era hija de algún visitante y me acerqué con calma. Cuando estuve a unos metros, ella levantó la cabeza. Sus ojos eran grises, vacíos, como si no miraran mi rostro sino algo más profundo detrás de mí. Y entonces habló con una voz suave, pero fría. ¿Por qué los entierran si no pueden dormir? Se me heló la sangre. Di un paso atrás, pero cuando parpadeé, la niña ya no estaba. No. Corrió, no caminó, simplemente había desaparecido. Me quedé paralizado, temblando, con la pala en la mano como único escudo. Esa noche no pude conciliar el sueño, y en mis sueños ella volvió a aparecer, tomándome de la mano y llevándome hacia una tumba sin nombre, rota y cubierta de musgo. Me desperté sudando, con la imagen grabada en mi mente. Sabía que esa tumba existía, solo no sabía si me atrevería a buscarla. El lunes siguiente decidí enfrentar el miedo. Al amanecer, recorrí el cementerio entero buscando la tumba del sueño. Sabía que estaba allí, aunque nunca la hubiera visto despierto. Caminé hasta la sección más antigua, donde las lápidas estaban carcomidas y los nombres ya eran ilegibles, y entonces la encontré. Era exactamente como en mi pesadilla, una tumba sin nombre cubierta de musgo, con la piedra rota en un costado. El aire alrededor era distinto, más pesado, como si se respirara algo viejo y denso. Me acerqué despacio y al tocar la superficie sentí que vibraba bajo mis dedos. Ese mismo día, al volver al trabajo, intenté distraerme, pero cada ruido me recordaba esa tumba. Las campanas de la capilla, oxidadas y olvidadas, comenzaron a sonar por sí solas. No era el viento. Las oí claras, 3 campanadas exactas, aunque nadie las tocaba. Por la noche, soñé otra vez con la niña de blanco. Me tomó de la mano y me llevó hasta la tumba sin nombre. Pero esta vez me obligó a agacharme. Con su voz apagada me susurró: «Aquí comenzó todo. Aquí duerme lo que nunca debió». Despertar. Desperté empapado en sudor con la sensación de que alguien estaba sentado a los pies de mi cama. El reloj de la mesa marcaba, otra vez, las 3:17 a.m. No pude más. Al día siguiente pregunté a don Hilario, el sepulturero más viejo. Le describí la tumba sin nombre. El color se le fue del rostro. Me dijo que esa tumba había sido sellada hacía más de 100 años. Cuando le pregunté quién estaba enterrado allí, negó con la cabeza y murmuró: «Ese nombre no debe decirse. Lo que hicieron allí no fue de Dios». Yo lo miré incrédulo, esperando más respuestas. Él evitó mi mirada y se alejó, como si hablar de ello le quitara fuerzas. Esa fue la primera noche en que comprendí que no estaba solo en ese lugar. Después de aquella conversación con don Hilario, mi obsesión creció. No podía dejar de pensar en la tumba sin nombre. Durante semanas recorrí los pasillos de la oficina del cementerio, buscando en los registros antiguos alguna pista. Los libros eran gruesos, cubiertos de polvo, con páginas amarillentas y tinta corrida. Las fechas se remontaban hasta mediados del siglo XIX. Al principio no hallé nada, pero una noche, mientras pasaba páginas con una lámpara de aceite, descubrí un acta casi borrada. El papel estaba manchado de humedad, pero aún se podían distinguir 2 cosas. Una fecha, 1870, y un nombre: Padre Basilio Ramírez. El documento decía que había sido enterrado en secreto, sin ceremonia ni registro oficial. No mencionaba causa, no hablaba de familia, solo una nota, ilegible al margen. Era como si alguien hubiera querido borrar su existencia. Al día siguiente, reuní valor y le pregunté directamente a don Hilario. Cuando pronuncié el nombre, su rostro palideció de inmediato. Miró hacia la capilla vacía como si alguien pudiera escucharnos. «Ramón», me dijo con voz temblorosa, «ese nombre no se menciona aquí. Fue expulsado de la iglesia. Las abuelas decían que hablaba con los muertos, que hacía promesas a cambio de cosas que no venían del cielo. Lo encontraron sin vida dentro de una tumba que él mismo mandó cavar». Yo me quedé helado.
No era un rumor cualquiera. Lo que había visto en mis sueños y lo que encontré en el acta se unía en un mismo punto: la tumba sin nombre. Esa noche, el sueño regresó. La niña de blanco me tomó de la mano y me llevó de nuevo hasta esa tumba. Pero esta vez no estaba vacía. Vi una figura con sotana negra, el rostro oculto, que lentamente levantaba la cabeza hacia mí. Cuando los ojos se abrieron, eran dos huecos, completamente oscuros. Desperté sobresaltado con la respiración entrecortada. El reloj marcaba otra vez las 3:17 a.m. La lámpara junto a mi cama estaba apagada, aunque yo recordaba haberla dejado encendida. Y en mi mesa, sobre el libro de registros que me había llevado prestado, había algo que no debería estar allí: una flor negra, idéntica a la de la tumba. No entendía cómo había llegado hasta mi cuarto. Lo único que supe en ese instante es que lo que me estaba siguiendo ya no estaba limitado al cementerio. Después de aquella noche, ya nada volvió a ser igual. El cementerio dejó de ser solo mi lugar de trabajo y se convirtió en una extensión de mis pesadillas. Dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba siempre lo mismo. Caminaba entre tumbas abiertas. Las cruces estaban torcidas y una campana oxidada sonaba sola, repitiendo 3 golpes exactos. Siempre a la misma hora, 3:17 a.m. En los sueños, la niña de blanco regresaba. Ya no me tomaba de la mano. Solo se quedaba a unos metros, mirándome, con esos ojos grises vacíos, hasta que levantaba un brazo y señalaba hacia la tumba sin nombre. Yo trataba de huir, pero mis pies se hundían en la tierra como si el suelo quisiera tragárseme. Lo extraño es que los sueños no eran solo sueños. Al despertar, encontraba rastros, un manojo de llaves oxidadas sobre mi mesa, tierra húmeda en mis botas, aunque no había salido de casa, una campanilla pequeña que no recordaba haber visto nunca. Intenté ignorarlo, pero las señales eran cada vez más claras. En una ocasión, mientras registraba la sección vieja al caer la tarde, escuché mi nombre con una voz grave: Ramón. Me giré en seco, pero no había nadie. El viento se detuvo, los árboles quedaron inmóviles. El aire olía a tierra recién removida. Fui directamente a la oficina y le conté a don Hilario. Él bajó la mirada y dijo en voz baja: Cuando un nombre se pronuncia desde la tumba, ya no hay marcha atrás. Ese padre Basilio busca quien lo recuerde, y al recordarlo, lo has despertado. Desde entonces la presencia se volvió constante. Las campanas de la capilla sonaban sin manos que las tocaran. Los relojes de todos los trabajadores fallaban, siempre en la misma hora, y cada vez que intentaba dormir, escuchaba la misma frase al oído: Gracias por nombrarme. El terror ya no estaba limitado al cementerio. Me seguía a casa, se metía en mis sueños, respiraba en mi nuca, incluso a plena luz del día. Y aunque lo negaba, dentro de mí sabía que había algo que ya no podía detener. La última noche de noviembre lo confirmé. Estaba revisando los pasillos del panteón cuando lo vi de pie, entre las sombras, una figura con sotana negra, inmóvil, observándome en silencio. La figura estaba allí, inmóvil, con la sotana negra moviéndose apenas con el viento. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada clavada en mí. El aire se volvió pesado, como si el cementerio entero hubiera contenido la respiración. Di un paso hacia atrás, la pala temblando en mis manos. El silencio era tan absoluto que hasta el crujido de mis botas sobre la grava me pareció un estruendo. Entonces escuché de nuevo mi nombre: Ramón. Esta vez no fue un susurro lejano. Fue claro, profundo, como si lo hubiera pronunciado junto a mi oído. El frío me atravesó de pies a cabeza. Quise correr, pero mis piernas se negaban a obedecer. La figura avanzó lentamente. El olor a tierra húmeda, a raíces viejas, me envolvió. Cada paso suyo resonaba como si el suelo se hundiera bajo él. Cuando estuvo a pocos metros, levantó el rostro. Los ojos eran negros, completamente negros, como dos huecos sin fondo. Una sonrisa imposible deformó su boca. Gracias por recordarme, dijo con una voz que no era humana.
El viento rugió de golpe, las campanas de la capilla comenzaron a sonar solas, y las cruces metálicas vibraban como si fueran a partirse. Sentí que iba a desmayarme. Me llevé la mano al bolsillo y apreté con fuerza el rosario viejo que mi madre me había dado años atrás. Comencé a rezar en silencio, apenas murmurando palabras que ni siquiera recordaba bien. La figura se detuvo, inclinó la cabeza hacia un lado como si escuchara mis oraciones y luego rió con un eco seco que me heló la sangre. «Tus rezos no me detendrán», murmuró. Avanzó un paso más y en ese instante el reloj en mi muñeca se encendió por sí solo, marcando exactamente las 3:17 a.m. La tierra bajo mis pies se agrietó. Un temblor recorrió el suelo, levantando polvo y hojas secas. Las tumbas alrededor comenzaron a crujir como si alguien empujara desde dentro. Quise retroceder, pero la voz volvió a sonar, esta vez dentro de mi cabeza, clara, imposible de ignorar. «Ahora me perteneces». Esa madrugada supe que no podía seguir huyendo. La figura con sotana negra me había alcanzado, y cada parte del cementerio parecía responder a su presencia. Las campanas repicaban solas, las tumbas se estremecían, y un murmullo de cientos de voces llenaba el aire, todas susurrando mi nombre. Sentí que iba a perder la cordura. Saqué de mi bolsillo el rosario de mi madre, y lo apreté con tanta fuerza que las cuentas se marcaron en mi piel. No era un hombre de fe, pero en ese momento la oración fue lo único que me sostuvo. Con la voz temblorosa, comencé a recitar los salmos que mi madre me había enseñado de niño, palabras que había olvidado durante años. El viento aumentó de golpe. Las ramas de los árboles se quebraban como si fueran huesos secos. La tierra se abrió bajo la tumba sin nombre, dejando salir un hedor antiguo, pesado. De entre la grieta emergió la figura del padre Basilio, más clara que nunca. Sotana rota, rostro arrugado y esos ojos negros que parecían devorar la luz. Me miró fijo y levantó un brazo hacia mí. El suelo vibró con tanta fuerza que pensé que todo el cementerio se hundiría. Las lápidas golpeaban entre sí, y un grito desgarrador salió de la grieta, un alarido que parecía venir de todos los muertos al mismo tiempo. Seguí rezando, más fuerte, casi gritando. «En el nombre de Dios, te ordeno que descanses». Repetí una y otra vez. Clavé la cruz de madera en el suelo y esparcí la sal que llevaba en un pequeño saco. El aire se volvió insoportablemente frío. Mi aliento salía en nubes blancas, aunque era pleno verano. La figura chilló, una mezcla de risa y dolor, y comenzó a desvanecerse entre sombras. El temblor cesó, las campanas callaron, y la grieta se cerró con un estruendo seco. De repente, silencio. Un silencio absoluto, pesado, como si todo hubiera terminado. Me arrodillé exhausto, con las manos temblando, el corazón desbocado y las rodillas hundidas en la tierra húmeda. Por un instante creí haber vencido, pero entonces escuché, detrás de mí, un susurro que me heló la sangre. «Esto no ha terminado, Ramón. Han pasado más de 30 años desde aquella madrugada. Hoy tengo 73 y ya no soy el joven incrédulo que reía de todo. Mi cuerpo está cansado, mis manos tiemblan, y el cementerio quedó atrás hace mucho tiempo. Pero lo que viví allí nunca se fue. A simple vista podría decirse que la vida siguió con normalidad. Seguí trabajando algunos años más, aunque nunca volví a pasar cerca de la tumba sin nombre. El padre Basilio desapareció de mi vista, pero no de mi memoria. Cada noche, al cerrar los ojos, sigo escuchando aquella voz grave que me llamó por mi nombre. Cada vez que un reloj marca las 3:17 a.m., mi corazón late como si volviera a estar allí, frente a la grieta abierta en la tierra. Me retiré, formé una familia, pero jamás hablé de esto con nadie. Solo ahora. En mi vejez, siento que debo contarlo, porque si lo callo me temo que ese silencio se volverá mi condena. Recuerdo a la niña de blanco, con sus ojos grises vacíos, preguntándome, ¿por qué los entierran si no pueden dormir? No tengo respuesta. Tal vez ella nunca buscó una,
Tal vez solo quería que yo supiera que algunos muertos no descansan jamás. He vivido con esa carga todos estos años. A veces pienso que sobreviví gracias a las oraciones de mi madre, gracias a esa cruz de madera que aún conservo. Otras veces temo que simplemente me dejaron ir, para que cargara con el recuerdo y nunca olvidara su nombre. Por eso hoy lo digo. Trabajé 40 años en un cementerio, y lo que vi aún me persigue en sueños. No escribo estas palabras para asustar a nadie, sino para advertir. Si alguna vez visitas un cementerio y encuentras una tumba sin nombre, cubierta de musgo y rota en un costado, aléjate. No intentes leer lo que está borrado, no pronuncies el nombre que otros escondieron. Y sobre todo, no te rías de lo que no entiendes, porque yo lo hice y desde entonces nunca volví a ser el mismo.